Y bueno, estoy empezando a grabar en este momento. Les doy nuevamente la bienvenida a la clase. Invité a varias personas, también alumnos de aquí de Colombia. Están los del curso con la Yeshiva también, pero esta es una clase que sale, ya te lo envío. Esta es una clase que sale un poco no está en el programa de la Yeshiva, solamente que me parece apropiado hablarlo y creo que tiene muchísimo de beneficio para los nojías también. Un segundo. Listo. Sí, tiene mucho beneficio, la verdad, muchísimo beneficio conocer estas cosas que vamos a tratar de hablar. De una vez les digo, la clase de pronto me tiene un poco más de una hora, porque son temas, no una hora no me alcanza para hablar. Entonces, quiero llegar a ciertos puntos que sean benéficos para cada uno de ustedes. De hecho, para judíos también son cosas muy importantes. Bien, estoy escribiendo un libro que se llama Sefirah Omer. Eh, bueno, no, el título todavía lo estoy, digamos, no lo tengo definido, pero está enfocado a lo que vamos a hablar hoy, parte de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de Sefirah Omer, o lo que es la refinación de carácter para el Majida también, porque también hay, si bien no hay una obligación de contar el Omer como nosotros lo tenemos la obligación de contar el Omer, pues sí creo, eh, y estoy seguro más bien que tenemos la obligación de refinarnos como seres humanos, ya como seres humanos, para poder acelerar la redención, acelerar la venida del Mashiach, la resurrección de los muertos, recibir parte del mundo venidero, todo eso. Entonces, con respecto a la Sefirah Omer, estoy escribiendo un libro y quiero, parte de lo que voy a hablar aquí, o gran parte de lo que voy a decir, va a estar consignado en el libro y mucho más detallado, más explicado. Pero bueno, partimos precisamente del tema de refinamiento. Algunos ya estuvieron en una clase que di miércoles con unos judíos, entonces de pronto voy a repetir algunos términos, pero estamos hablando de el refinamiento empieza por conocerse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Yo creo que es una de las labores más difíciles que hay en el mundo. Cuando venimos a esta creación, podríamos decir incluso que es la más difícil, porque todas las cosas que nos ocurren en el mundo, llámese sufrimiento, enfermedades o cosas, son para bien, como sabemos, pero no hay que repetirlo solamente porque lo escuchamos de un gran rabino que dijo todo es para bien, no. Tenemos que comprender cuál es ese bien y precisamente todo ese bien es para un refinamiento del mundo y un refinamiento de nosotros como seres creados por Hashem. Incluso, aunque no lo parezca, también los animales son parte de ese refinamiento, ¿ya? Los animales también cayeron, o sea, toda la creación cayó en la oscuridad, vamos a decir así, después de la creación del Adán. Perdón, la creación no, después del pecado del Adán. Entonces, nosotros somos diferentes a los animales, tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de pensar como no lo hace un animal y tenemos por ende la capacidad de conocernos un poco más. Y ese es uno de los grandes objetivos de venir a este mundo. Y por eso nos casamos, por eso dicen también, es bueno que el hombre esté solo, porque precisamente la pareja es la que ayuda en ese refinamiento y uno también le ayuda a la pareja a su refinamiento personal. Bien, entonces, partiendo de allí, tenemos la obligación de mejorar, tenemos la obligación de crecer, tenemos la obligación no solamente de mejorar, sino de que ese mejoramiento nos conduzca a, a la, a acercarnos a Hashem también. Bien, entonces, empezando por allí, varias una pregunta, que veo algunos nojidas compartiendo pues el día del Omer y según la Alajá no está prohibido que lo hagan. Ellos cuentan el día diciendo, hoy es el día tal. A eso se refiere que no está prohibido. Pero no pueden hacer braja. O sea, obviamente, volvemos y aclaro este punto que yo sí va muy enfática en eso, y yo también. No son obligaciones, ya no son obligaciones, ni son eh, eh, cosas que de pronto lleguen a ser apropiadas, porque cuando uno agida quiere preguntarse
De hecho, voy a ver si comparto una parte de mi texto del libro. Cuando uno ya se pregunta, quiero hacer algo que no me toca, y la alajá le dice que lo puede hacer, la gran pregunta que tiene que hacerse esta persona es, ¿y qué consigo? Es decir, ¿en qué me sirve? No necesariamente que esté buscando un beneficio, porque cuando digo que consigo no me refiero a que vaya, a que tenga que hacerlo buscando un beneficio personal, porque de hecho eso no está bien, sino qué consigue en su refinamiento, o sea, en su labor como noajida. Aquí lo estoy abriendo, vamos a abrir el texto. Es una gran pregunta, muy importante, que una noajida podría hacerse. Un segundo, apago el teléfono porque me están llamando aquí. Más bien lo pongo en modo avión. Y les voy a compartir parte del texto que estoy escribiendo, solamente para abarcar ese punto precisamente que estamos hablando. Eh, esta parte aquí, este título, Sefirá de Omer para Nahías. Primeramente, vamos a leerlo más bien. Como mencionamos antes, una ajida puede hacer voluntariamente algunos mandamientos judíos, algunos, no todos. Algunos que sí son propiamente del pueblo judío no los puede hacer para nada. ¿Ya? Dice el Rambam, para los que no están en el curso, dice el Rambam, si lo quiere hacer, entonces que se convierta en judío. Es decir, o es judío o es no ajida, pero no puede estar jugando o coqueteando con cosas que no le corresponden y que sí pueden conllevarlo a un pecado. ¿Ya? Lo pueden llevar a un pecado porque estaría haciendo algo que está prohibido para él y sería como lo que se llama Hidushei Dar, inventar una religión. Entonces sí es cierto que el Najida puede hacer cosas, no todo, son pocas las excepciones, pero voluntariamente, ojo, voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Cuando la persona le nace, cuando la persona desea hacerlo. No es cuando me dicen que lo haga. Eso no es voluntariamente. Si dicen, no, esto es bueno que lo hagamos, eso no es tan voluntario. Ya, es voluntariamente cuando nace en la persona. Es algo interno. La persona desea hacer esto, como hablamos en la charla que vi en Hanukkah, desea encender la Hanukkah, pues puede hacerlo porque desea, no porque le dicen que tiene que hacerlo o que esto le ayuda en algo, sino que la persona desea hacerlo. Entonces, si estos traen, puede hacer estos mandamientos, algunos mandamientos, de manera voluntaria, si estos traen un beneficio a la sociedad o un beneficio para sí mismo. Y entiéndase un beneficio a sí mismo, no como aquel trabajador, como dice el Pirkei Avot, que sirve a Hashem buscando una recompensa, sino como debemos servirle a Hashem buscando servirle sin esperar recompensa. Entonces, ¿de qué se trata este beneficio? El beneficio es refinarnos, de que esto nos ayude en un refinamiento personal. Por ejemplo, la sedacá. La sedacá no es un mandamiento, pero hay mucha literatura sobre el tema de cuán benéfico es la sedacá, porque Hashem lo usa a uno como un instrumento para bendecirlo a otro. Por eso dice el Salmo, ya dejo más vía de cualquier razón. Tú utilizas tu mano, abres tu mano, perdón, para satisfacer los deseos de todo ser vivo. Ojo, de todo ser vivo, no dice del judío. Tampoco está diciendo que él no es judío. Dice todo, inclusive los animales. Dice la Torá que Hashem le da alimento a cada uno de sus animales. A todos los quiere por igual, ¿ya? Pero hay diferencias. Una cosa es el animal, otra cosa es el ser humano. Pero Hashem se preocupa por cada uno de la creación. Entonces nosotros, cuando yo hablo de un beneficio, no me refiero de un beneficio esperando que lo que yo haga, esa sedacá, me multiplique más mi dinero. ¿Ya? Está bien, eso puede pasar, porque también está dicho que eso puede pasar. Pero ¿qué es el beneficio personal que puede traer la sedacá? El beneficio de la humildad, de acordarse de que así como Hashem me bendice, yo también voy a bendecir a otros. Pero si la persona hace esa sedacá sintiéndose grande o incluso contándole a otro lo que hizo por ese tercero, diciendo, si no fuera por mí tal persona, no sé qué hubiera hecho. Ahí ya dañó esa acción. ¿Ya? Porque en cierta forma su satisfacción va en el ego, en la autogratificación al sentirse bien al hacer esta acción. Pero lo que debe aquí ser un beneficio es la corrección personal. Entonces, dice aquí, hay pocas excepciones de las cosas que ellos pueden hacer, de que los no judíos no pueden hacer. Como tefilín, talit, no pueden ponerse entre otras pocas que son excepciones.
Sin embargo, es bueno preguntarse antes de aceptar voluntariamente una misbah, es bueno preguntarse por qué lo estoy haciendo, que es el punto que estoy hablando aquí. ¿Qué busco con ello? No una recompensa, pero sí en qué me beneficia en mi corrección personal, en qué mejoro yo o en qué aporto a la sociedad, porque al hacerse de acá estoy mejorando la sociedad, estoy ayudando a personas que no tienen para comer, estoy dando un buen ejemplo, estoy haciendo un Kiddush Hashem, o incluso más hablando de que eh, la gente es agradecida, va a agradecer esto y va a ver a las personas que tienen Torah realmente de una manera diferente a que si andamos persiguiendo a todo el mundo, que eso es peor. Entonces, estas son las preguntas. Esto es una pregunta muy personal, muy personal. Una persona quiere hacer algo, quiero encender la Hanukkah, quiero hacer Sefirad Omer. Pregúntate a ti, porque el Sefirad más aún denota refinamiento. Entonces pregúntate a ti, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Ya? ¿Qué consigo? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me sirve esto para pegarme a Kadosh Baruj Hu también? Ya que muchas veces puede ser un acto emocional que necesita refinarse. Escuchen, no está mal que una persona desee hacer algo que al pueblo judío le ordenaron hacer. No está mal porque la halajá dice lo puede hacer. Es más, la halajá nos dice a nosotros como judíos que debemos enseñarle a esa persona no judía cómo debería hacerlo de manera correcta. Pero ojo, esto, el solo hecho de querer hacer algo que no me compete y que me permitieron hacer, puede estar fundamentado en un acto emocional. Una emoción de sentirme diferente o de sentirme eh, haciendo algo de la práctica judía. Esta parte emocional se ha ido refinando entre las naciones. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo el pueblo judío, hoy sigue habiendo antisemitismo, pero durante mucho tiempo las otras naciones, bajo sus sectas o religiones, se trataron de imponer con la muerte. O sea, aceptas esto si no te matamos. Pero hay muchas historias de lo que abiertamente se veía como algo religioso en aras de Dios. Por detrás se veía robo, violaciones y todo demás de vejaciones con la humanidad o con los judíos que no querían convertirse. Y se mostraba externamente como algo en aras del cielo. Bien, pero no lo era. Era la misma clipa generando daño en el mundo. Pero ¿por qué se daba esto? Porque precisamente el mundo viene en un refinamiento, como estoy diciendo. No solamente se refina el hombre, toda la creación cayó bajo. Entonces, eso era antes. Antes era solamente una religión, que de hecho su nombre denota ser universal, impuesta bajo la sangre, y etcétera, etcétera, etcétera. Después, esto se dividió y se dividieron entonces diferentes religiones hijas de esa, pensando que son diferentes, pero realmente son hijas de esta gran religión y, y cada una procura hacer sus diferencias. Luego se despierta algo interesante, el movimiento mesiánico, las raíces hebreas. ¿Ya? Entonces, vea cómo va saliendo todo de una oscuridad tremenda y cómo empieza ahora la gente a decir, no, las raíces hebreas, hay que volver a la senda antigua, hay que ser judío. Y muchos dijeron, ser judío es aceptar la fe, y pongámonos tefilín, y pongámonos talit, y hagamos un, un juego, vamos a decirlo así, un teatro con unas cosas que llaman Sefer Torah, que no es Sefer Torah, o en el mejor de los casos es un Sefer Torah didáctico utilizado para practicar la lectura en hebreo. Pero aquí vemos gente alejándose de esa idolatría y empezando a acercarse al pueblo judío. Están del lado equivocado todavía, están en el lado de la citra cara todavía. Esto es un acto emocional, ¿ya? Es pura emoción, pura emoción. Ahora la persona sigue adelante, estudia, etcétera, y dice, esto es mentira, y también suelta eso, y ahora dice, quiero ser judío.
quiero convertirme como debe ser. Esto no es judaísmo, yo pensé que era judaísmo, pero en verdad esto no es judaísmo. Quiero ser judío. Y se acerca al judío y el judío le dice, no tienes que convertirte. Hay 7 leyes no agidas. Entonces la persona, hay el que dice, no, eso no lo quiero yo para mi vida, yo quiero ser judío. Eso puede ser emociones que no están refinadas. Desea hacer algo que en verdad todavía no comprende, o incluso puede ser solamente impulsado por el impulso animal de hacer algo, por el reto de hacer algo. Pero encontramos personas que han refinado su carácter y dicen, en verdad, esto no es para mí, yo quiero ser nojida. El judaísmo me gusta, me llama la atención, pero en verdad eso yo no estoy preparado para eso. ¿Quién quita más adelante? Dice la gente, muchos de mis alumnos dicen así, ¿ya? Pero esto es lo mío, no ajismo. Miren todo el proceso de refinamiento desde la clipa hasta ser un justo de las naciones. Es un refinamiento personal y un refinamiento emocional. En el momento que la persona dice, yo quiero ser un majida y quiero construirme allí, esa persona está refinando sus emociones. Está empezando a ocuparse de sí mismo. Entonces, pero el Nojida también tiene una lucha como cualquier ser humano, inclusive los judíos también tenemos lucha con nuestras emociones. Y entonces el Nojida ya en su nojismo dice, quiero encender la Hanukkah. Ya el Nojida dice, quiero hacer la cuenta del Omer. Pregunta, ¿está mal? No, la halajá lo permitió, pero pregúntate a ti mismo por qué razón lo quieres hacer. ¿Es un acto emocional simplemente? ¿Te sientes feliz haciendo esto? ¿O realmente trae un beneficio para ti? Porque lo correcto aquí de hacerlo es que esto traiga un beneficio para ti. Está en mi cajón. Entonces, lo correcto aquí es que traiga un beneficio. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Alguien está escribiendo en el chat, ahorita reviso el chat cuando cierre la pantalla aquí de lo que estoy compartiendo. Dice, repito, ya que muchas veces puede ser un acto emocional que necesita refinarse, analizar el objetivo de fondo o analizarse a uno mismo permitirá que efectivamente este acto deje de ser un simple ritual parecido a lo que hacemos los judíos y efectivamente traiga un beneficio de corrección o apego al Creador mediante su identidad como justo de las naciones. Es decir, lo quieras hacer, hazlo, puedes hacerlo, pero no lo hagas solamente porque te parece bonito, porque te quieres sentir parte de algo. Saca algo de eso para ti, para tu crecimiento. ¿Ya? Ahorita miro el chat. Dice, en este caso, este es el caso de la cuenta del hombre. Toma cierta relevancia, pues aún para Israel esta cuenta significó una elevación y rectificación para hacerse recipientes de la Torá y los misbot en este mundo, y por ende introducir dentro de sí mismo su conciencia de la unicidad de Hashem. Sería de gran mérito para un justo de las naciones aprovechar no solo la enumeración de estos días, porque ¿qué es lo que hacemos los judíos? Decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Sefirad HaOmer. Ayer que hicimos votar el Sibano, Sefirad HaOmer. ¿Ya? Entonces, y contamos, hoy es el día tal, decimos así. Y hay unos textos agregados que son parte de... Entonces, incluso el judío debe preguntarse, ¿esto es todo? ¿Recitar esto que está aquí? Es que esto no es solamente para el Nojida, la Sefirada Omer tiene, esto que estoy diciendo es una trascendencia igual para el judío. De hecho, es para el judío, pero debe trascender a las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones también necesitan refinarse. Entonces, no es el hecho de decir lo que está en el Sidur. Si esto es lo que te emociona y esto es lo que te hace sentir feliz, entonces deberías reflexionar, porque no es el hecho de hacer un ritual solamente. O sea, sería de gran mérito para un justo de las naciones aprovechar no solo la enumeración de estos días, sino mejor y más importante aún la refinación del carácter que conlleva toda la enseñanza de Sefirad HaOmer. Por esto se hace necesario conocerse a sí mismo y algunos detalles del alma de las naciones. Y para poder tener un punto de partida en el viaje hacia sí mismo, un viaje que nunca termina. No debe olvidarse que refinamiento y autocorrección no es algo que atañe solo a los días de la cuenta del Homer, sino un trabajo de cada minuto, cada hora, cada día, hasta que Hashem nos permita estar en este mundo, y esto es también cierto para el judío. Por tanto, quien desee llevar la cuenta del Homer podría hacerlo, pero debería tener mucho cuidado de no recitar la bendición previa, puesto que la bendición solo muestra
la obligatoriedad del pueblo judío, más no así para las naciones del mundo. En mi humilde opinión, como dije antes, es más apropiado reflexionar en el refinamiento de carácter y en este libro pretendo exponer algunas ideas de ayuda para este proceso. Siendo que los 7 principios universales fueron refrendados con la entrega de la Torá en el monte Sinaí y unidos a este formando parte de los 613 preceptos que posee, la fecha que aconteció dicho evento correspondiente con la festividad de Shavuot es de suma importancia no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y por este motivo, tal como se explicó anteriormente, Sefirá Omer, la cuenta de los días en relación a dicho acontecimiento universal, a pesar de no ser una obligación incluida en los 7 preceptos universales, contiene un mensaje de importancia y relevancia para los noajidas. Empezando por ahí, ya. Hay una importancia, sí, no el hecho, ojo, cualquier cosa que uno quiera hacer, acuérdate, piensa, ¿por qué lo quieres hacer? Dice, no, porque me lo permiten, sí, pero se permitió por algo. De hecho, esa es otra pregunta, ¿por qué los sabios permitieron estas cosas? Hay todo un estudio más grande de todo eso. Y ese es el principio de conocerse a sí mismo, ¿ya? De conocerse a sí mismo. Entonces, la gran pregunta, ¿quién soy? Esa pregunta puede mirarse del lado de la clipa o puede mirarse del lado de la kedusha. Cuando preguntas quién soy, esperando ver o sintiendo grandeza en ti, es del lado de la clipa. Pero cuando preguntas quién soy, con humildad y dice, ¿qué quiere hacer de mí? ¿Cuál es la voluntad de él? Eso es un principio. Ese es el principio de la búsqueda, el principio de sentirse, de esa búsqueda, digamos, de conocerse uno mismo. Bien. Empezando por allí, vamos a ver aquí una preguntita para pasar a otro punto. Dice Rabí, pero ¿qué define cuando está uno preparado o no para hacerse judío? Muy buena pregunta. Vamos a hablarla ahorita, vamos a hablar. No quiero adelantarme ahora. O sea, cuando ya no es emocionada por la cantidad de años de estudio, pregunta si la emoción se deja, más bien, si la parte emocional deja de ser emocional por cuando se estudia para prepararse para la conversión o cuánto tiempo llevas estudiando. Son muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Vamos a dejarla para más adelantico. Vamos a empezar conociéndonos a nosotros con lo que dice la Torá. La Torá enseña que Hashem hizo el hombre a su imagen y semejanza. Realmente en el texto la mejor traducción es con su imagen y semejanza. Lo hemos hablado un poco en el curso, pero íbamos a explicar un poquito ese tema. ¿Por qué? Porque si miramos Rashi, ya lo dijimos en una clase con el curso de los alumnos de España, Rashi dice claramente que, bueno, sabemos que Hashem no tiene imagen, ya no tiene ningún tipo de imagen. Es más, cualquier cosa que podamos decir de Hashem no lo puede definir. Quedamos cortos, no sabemos cómo entenderlo. Y por eso cuando se estudia Kabbalah, entre más profundo se estudie, más peligroso puede ser, porque la persona puede no estar preparada para ese conocimiento y puede estar creando imágenes o entender cosas literales, ¿ya? Entonces, pero hay un concepto aquí de imagen. De hecho, según la Kabbalah, Hashem no existe. Según la Kabbalah, ¿por qué Hashem no existe? Porque, ¿cómo puede existir si él creó el concepto de existir? Él no puede ser algo creado. Hashem no puede ser algo que él mismo, o sea, no lo podemos definir con algo que él mismo creó. El concepto de existir es algo que él creó cuando empezó la creación. Dice el Tania, lo empezó de la nada. ¿Qué es la nada? La nada es la palabra que más, digamos, se utiliza en Kabbalah para definir a esta fuerza creadora que es Akadosh Baruj Hu. El Ein Sof, el infinito, o la nada, también se le llama así. ¿Por qué? Porque nada lo puede definir, no porque no sea nada, sino que no tenemos la capacidad de comprender a Hashem por lo que es, sino por lo que no es Él. Y lo que Él no es algo. Y lo que Él no es algo que tenga imagen. Lo que Él no es alguien corpóreo. Más allá de eso, no tenemos la capacidad de comprender a Hashem. Está lejos de nuestra comprensión. Y pensar que tiene imagen es también un error. Pero es que la Torah dice, o la Biblia dice, en algunas religiones dice, no, aquí lo creó a su imagen. Sí, pero explica eso. ¿Cómo que a su imagen?
o con su imagen. La respuesta la trae la Hasidut, la Kabbalah, pero Hasidut es algo que se puede estudiar. Los Najidas pueden estudiar Hasidut. Obviamente con alguien que le oriente, porque no todos los textos de Hasidut son, incluso que son para Najidas, no son fáciles de entender a primera vista, ¿ya? Entonces, tenemos ahí que en la Torá dice así, Hashem creó al hombre con su imagen. Y dice, Rashi aclara ahí abajo, Rashi, el comentarista clásico de la Torá, comenta y dice, ¿qué es esto? Es su imagen, dice él, es decir, lo creó con su molde. Así dice Rashi. O sea que Hashem creó un molde para poder crear al hombre. Vamos a cerrar el micrófono. Eso. Ese molde, Rashi no lo explica. Rashi es solamente un molde. Pero la Kabbalah nos enseña, la Hasidut, que ese molde es una estructura con la cual fue creada el alma del hombre. Esa estructura es una configuración de Sefirot, una estructura conformada por Sefirot, ¿ya? O Sefirot, también sobre eso, lastimosamente hoy día la gente se distorsiona mucho por lo que ha leído, lo que venden por ahí como Kabbalah, pero nada de eso sirve si no te ayuda a ti a mejorarte. Y en la medida que te empiezas a mejorar, vas a comprender qué cosas no son buena fuente, ¿ya? Entonces, pero sí, es una realidad, hay un conjunto de Sefirot que Hashem emanó, que creó, se llaman las emanaciones, y estas emanaciones son con las que él primeramente creó para poder manejar su mundo. Y estas emanaciones se definen como amor, rigor, belleza, victoria, todo esto. O ese que Burati en el Sarkot, Yesod, Alkut. Bueno, me salté las tres primeras son Keter, Omna y Binah. Y esta Dad, que es una sefira intermitente, vamos a decirlo así. Entonces, este es el molde que Hashem creó. Ahora, Hashem creó unas emanaciones con las que dirige el mundo. Es decir, a esto se le llama macrocosmos. Es decir, es esa configuración con la que Hashem maneja el mundo. Y si Hashem, digamos, a veces es riguroso, a veces es duro, pero aunque él sea duro, ahí está refinando también su parte de amor. No pasa así con el ser humano. El ser humano generalmente o es duro o es amoroso, pero el proceso de equilibrar esas dos fuerzas es lo que se llama refinamiento. ¿Ya? Refinamiento es armonizar esas cualidades. Ahora vamos a hablar por qué. Porque resulta que Hashem creó estas cualidades con las que interactúan con el mundo y dice, Hashem es amor, dice algunos, pero no, amor es la sefira de Gesed, pero eso no es Hashem, eso es algo que él creó y por eso se utiliza mucho en la Torah los antropomorfismos. Cuando dice Hashem se enojó o Hashem se arrepintió, cosas así, no es realidad, o sea, no es que realmente se arrepienta Hashem o que él se enoje como uno lo entiende, sino que son conceptos que hay que estudiar de fondo, ¿ya? Pero son conceptos de nuestro propio lenguaje para poder tratar de entender un poco lo que Hashem quiere que conozcamos de él, de cómo maneja el mundo y qué es lo que él quiere de nosotros. Eso es la Torah. Sin embargo, él también hizo un molde con esas mismas sefirot y con esto creó el alma, a la cual le dio un cuerpo después, al Adán. Ese molde, que son la misma estructura sefirótica, es lo que llama Rashi el molde con el que Hashem creó el alma, ¿ya? Ahora, por esa misma razón, nosotros tenemos cualidades que nuestro creador nos dio, que son muy parecidas a las, con las que a las que él creó y con las que él trabaja y maneja y orienta su mundo. Lo que él hace con esas sefirot que creó se llama macrocosmos. Lo que nosotros hacemos con esas sefirot internas que son parte de la estructura de nuestra alma es lo que se llama microcosmos. ¿Ya? Microcosmos. Entonces aquí tengo una imagen parecida a la imagen de Hashem, a la imagen que Hashem creó. Es decir, cuando dice su molde, que no es que él tenga imagen, no es que esos sefirot sean parte de él, sino que él las creó para poder manejar el mundo y para poder prodigarle su bien. Por lo tanto, tenemos una similitud. No somos iguales a él porque no tiene imagen, pero tenemos una similitud en nuestra alma, en nuestras cualidades. Todo ser humano tiene estas cualidades.
Y esto se le llama en Kabbalah Sechel y Midot, intelecto y cualidades emocionales. El Sechel es, vamos a decirlo así, no necesariamente es la capacidad intelectual, porque esto tiene una connotación más profunda que va ligada también al alma, pero sí tiene que ver con la parte intelectual. ¿Ya? Y tenemos las cualidades emocionales. A veces nos enojamos, eso es Gebura. A veces se nos mueve el corazón y queremos hacer algo por otro, eso es Gesed. ¿Ya? Y así hay 7 sefirot emocionales que tiene todo ser humano. Y casualmente son 7, como las 7 leyes mafidas. Significa que esto también tiene que ver con una parte de refinamiento que los no judíos tienen que hacer en su precisamente acercamiento a Hashem. En la medida que se refine un no judío, va a ser consciente de qué es lo que le toca y no lo que no le toca, y, o puede ser el caso de otros no judíos que digan, bueno, ya, quiero convertirme. Entonces, ahí responde un poco esa pregunta. ¿Cuándo uno está preparado para o no para ser judío? Cuando tú mismo eres consciente de lo que vas a hacer. Si tú quieres ser judío por emociones, ojo, por eso siempre pregúntese, en toda la vida es así. Uno debe preguntarse antes de hacer algo, ¿por qué lo quieres hacer? Tómate un tiempo para reflexionar. No debemos ser impulsivos. ¿Ya? Entonces, cuando una persona llega a refinarse, a hacerse más consciente de la divinidad, va a llegar a un punto en que dice, sí, ya quiero ser judío. Y eso es muy frecuente que pasa con cultores de las naciones. ¿Ya? Pero, pero eso es por la definición, el concepto de rectificación de uno mismo. Ahora dice, ¿cuánto tiempo dura eso? Depende de la persona. Depende de qué tanto se enfoque en sí mismo. Lastimosamente, perdemos más el tiempo mirando qué hace el otro y muy poco conociéndonos a nosotros mismos. Por eso digo que eso es difícil. Dicen, me preguntaba que si esto también tiene que ver con la cantidad de años de estudio. No, no necesariamente. Gente que estudia muchísimo y puede llegar a ser muy brillante, de buena memoria, sabe mucho, pero tiene malas cualidades. Hay gente así. O sea, no creen, eso no es mágicamente que el conocimiento te va a transformar. El conocimiento te da las herramientas. Yo hablaba con una persona ayer, eso es como cuando ustedes van a llevar su coche, su carro tiene un problema, lo llevan al mecánico. El mecánico tiene una caja de herramientas, y el mecánico tiene conocimiento para arreglar eso. Entonces tiene información. Ahora, una persona puede tener la información, pero no saber cómo hacerlo. ¿Ya? No sabe cómo hacerlo porque nunca lo ha hecho o nunca se ha dedicado a hacerlo. Entonces, acá pasa lo mismo. En cuestiones del alma, nadie va a hacer las cosas por ti. Nadie. Por mucho que te ame alguien, nadie va a hacer lo que a ti te toca. Tienes que hacerlo tú, porque es tu alma. Tú eres el que tienes. Y es más, nadie te puede conocer más que tú mismo, porque tú sí conoces incluso las cosas que haces ocultas o incluso las luchas internas que tienes. Entonces, el mejor mecánico aquí eres tú, nadie más. Pero si tú como mecánico no tienes la información, entonces, ¿cómo vas a arreglar? Y después de que tengas la información, no tienes la herramienta, entonces, ¿cómo vas a arreglar? Entonces, el estudio sirve cuando le usas para mejorar. Pero si el estudio lo utilizas para creerte más que otros, ese estudio te está dañando. Y eso es un problema en la sefirá de Tiferet, que está relacionada con el estudio de la Torah. La persona que estudia Torah para envanecerse tiene un problema en esa cualidad. Entonces, el estudio no siempre ayuda, depende si realmente te tomas el trabajo riguroso de empezar a analizarte, de empezar a estudiarte, de empezar a dedicarte a ti mismo. Y eso es el refinamiento, no es pararme con un sidur y contar, hoy es el día tal de la Sefirá Omer. Eso lo instituyeron los sabios para nosotros. Tenemos que hacerlo y así se cumple la misma. Si no lo hago, no cumplo la misma, en mi caso sería una vera, un pecado. Pero el no judío, que tiene la intención de hacerlo de manera voluntaria, y él no hace verajá, porque no es obligación para él, ¿de qué le sirve solamente enumerar el día del hombre? ¿Ya? Para sentirse bien, ojo, puede ser emocional entonces.
Pero si el no judío dice, enumero el día del hombre y voy a tomarme el tiempo de trabajar en sí mismo, en mí mismo, voy a tomarme el tiempo de analizar por qué hoy me molestó tal cosa, por qué hoy en el trabajo me pasó esto y en verdad por qué reaccioné así. Cuando la persona empieza a mirarse a sí mismo, puede empezar un trabajo de refinamiento personal, un trabajo de corrección personal. Y sobre esto hay un libro del cual voy a sacar algunos apuntes para explicarlos del libro que estoy escribiendo que les comenté. Eh, Ese libro es muy bueno, de Rabino Ginsburg, de Kabbalah para las Naciones. La gente me ha preguntado si ¿cómo? La gente me ha preguntado si esto es Kabbalah, porque si es Kabbalah, porque habían dicho que la Kabbalah, sabemos que la Kabbalah no la deben estudiar los no judíos. Entonces, aquí, ¿por qué llama así? Pero es que no se llama solamente así, sino que dice Kabbalah para las naciones. Es decir, esto es lo que ellos necesitan saber, esto es lo que les sirve. Otras cosas que no tienen nada que ver con ellos, con su identidad no judía, no son necesarias aquí. Esto es algo que yo creo, me atrevo a asegurar que mucha gente compra estos libros que son muy buenos, pero todavía sigue divagando, vagando en la oscuridad, aún con libros como este o como el Tania. Esto lo dice el Tania. El Tania explica esto al principio en el prefacio del compilador. Dice que una persona puede vagar en la oscuridad aún con la luz de los libros de Torah. Dice, ¿por qué? Porque no tiene las herramientas, por dos puntos, para sacar ese conocimiento de allí. Ustedes deben, yo lo digo de esta forma porque yo he llegado a esa conclusión. Este es un libro para todo los judíos que quieran entrar a conocerse un poco más en su alma, sobre todo el capítulo que habla del alma. Yo voy a citar algunas cosas allí. Pero no es el libro escrito para mí. El Tania no es el libro escrito para mí. La Torá no es el libro escrito para mí, pero yo tengo parte allí. Es decir, sí, la Torá es universal. La Torá fue entregada y también para traer luz a las naciones no judías. Pero la pregunta es, ¿en qué estás trabajando para sacar esa parte que te corresponde a ti allí? Es decir, ¿por qué? Porque puede ser que una persona tenga un problema con el enojo y otra persona es tranquila y tiene un problema de pronto con su pereza, vamos a decir algo así. Entonces, cada persona es diferente, cada alma es diferente y cada refinamiento es diferente. Nunca son iguales, nunca. Por lo tanto, cuando una persona estudia estos libros, pero lo hace pensando en sí mismo, lo hace pensando en qué está fallando de lo que dice el libro o en qué tiene que corregir, la persona va a empezar a construirse, ¿ya? Pero muchos, yo me atrevo a asegurarlo, muchos tienen este libro y de pronto no han sacado ese potencial que hay ahí para sí mismo y como digo yo, que es el punto que yo voy a decir, escribir tu propio libro. Esto no es literal, o sea, no es que ahora van a salir algún archivo en Word en su computador y van a escribir un libro, es que tenga conocimiento y tenga talento, que lo haga de lo que conoce, que traiga también ayude a la humanidad. Pero cuando digo escribir tu propio libro, es que, dicen los sabios, cada judío es un sefer Torah, es decir, uno tiene que ir escribiéndose, uno tiene que ir conociéndose y sobre ese conocimiento irse trabajando, irse moldeando. Y la primera pregunta es, ¿por qué esta lucha? ¿Por qué los sufrimientos? ¿Por qué? Pero mire que la gente empieza con preguntas externas. Ahora vamos a hablar por qué. Pero a veces también preguntas internas. Entonces, eso está bien, pero tiene que trabajar, no puede quedarse solamente en preguntas. Y por eso ahí se habla de hasta un rabino. El rabino te va a ayudar. El rabino te va a ayudar a ver las cosas que tienes que trabajar en la medida que te conoce. Ojo. Por eso yo me enfoco mucho, perdón, con personas que vienen trabajando conmigo hace tiempo. Yo personalmente no me ocupo de personas por internet, que no les conozco. Pueden ser muy buenas personas, muy lindas personas, pero no les conozco. No sé en qué tienen problemas, no sé
porque la gente viene a exponer un problema y muchas veces no se da cuenta que el problema es esa misma persona, uno mismo. Entonces, por eso uno, para poder orientar a esa persona, tiene que conocerlo, para decirle, ¿sabes qué? Mira, yo sé que te aflige esto y esto, te preocupa, pero tú eres el que estás haciendo mal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque haces así, así, tienes que corregir esto y esto. Entonces, eso, la gente generalmente va a llevar el problema ante el rabino para que el rabino le responda, pero el rabino que realmente se preocupa por sus alumnos tiene que tenerlo cerca, tiene que conocerlo y tiene que ayudarle en su trabajo personal, no el de otro. A mí me ha tocado responder preguntas con personas que me hacen la misma pregunta y se la respondo de otra forma a otra persona. ¿Por qué? Porque el trabajo es diferente. Entonces, eso va en la naturaleza del alma, empezar a conocernos a nosotros mismos con nuestras cualidades, porque el alma es la que tiene estas cualidades de ese molde con el que Hashem nos creó. Ahora la pregunta, una pregunta muy interesante que me hacía alguien también. Está dicho en el Talmud que Hashem creó el mundo para poner ahí a Israel. O sea, todo el objetivo de crear todo lo que existe era para Israel. Esto va a sonar muy egocéntrico si no lo entienden, pero estamos hablando de humildad. Hay un propósito allí. Y esto también incluye a las naciones, lo vamos a comprender después. ¿Ya? No estamos excluyendo a las naciones. Pero alguien me preguntaba, bueno, si todo el propósito de Israel, ¿por qué Hashem creó las naciones? Entonces, ¿de dónde surgieron las naciones? ¿Por qué más bien no crear Israel y ya? Es una buena pregunta. La respuesta a esta pregunta está en el Sefer Shara Gulin, el libro de las reencarnaciones, de Rabí Jaime Vital, alumno de Larisa, y dice, y aquí lo menciona este libro que voy a leer, de Kabbalah lo menciona, pero no profundiza, pero menciona que realmente eh, antes del pecado del Adán no había diferencia en el alma de naciones y judíos, no había diferencia. El Adán contenía la mayoría de las almas, no todas, pero en el momento que el Adán pecó, gran parte de las almas que él contenía, dicen, cayeron en las clipot impuras. Y de estas almas que cayeron en el momento del pecado, eh, ¿cómo es? Se constituyen las naciones no judías. ¿Ya? Recuerden que al principio no había pueblo judío. Encontramos a Abraham, que Abraham se define como el primer judío, y sobre esto hay un manloque muy interesante. Hay quien dice no, no es el primer judío, y otros que dicen que sí, y todo esto está fundamentado. Hay grandes jajamí que dicen que sí, el primer judío, pero la respuesta está basada en la Kabbalah, porque precisamente tiene que ver con las cualidades del alma que él refinó, lo cual le hizo un judío. Pero tampoco podemos decir que era un judío, porque no había pueblo judío, porque no se había entregado la Torah aquí en este mundo, la Torah sí existía. Pero Abraham constituye ese eslabón entre los no judíos y los judíos. Abraham, como un eslabón, es decir, como algo que conecta las dos cosas, por eso se le define en un marloque. Hay quien dice que no es judío y quien dice que sí. Pero la razón de este marloque es que él es un eslabón, él conecta las dos cosas. Pero Abraham, Hashem lo distinguió a las demás naciones al entregarle una misma de Brimila. Ya en ese momento, Abraham es diferente de los moajidas normales. Entonces, la razón de esto, en ese momento, Abraham logra un refinamiento que desemboca en la constitución del pueblo de Israel. Segundito. Eso. Entonces, las diferencias son momentáneas, vamos a decirlo así, hasta que llegue la Geulá, hasta que llegue la redención. Esa diferencia entre judíos y no judíos, que hay diferencias a nivel del alma también entre judíos y no judíos. Esas diferencias no son discriminatorias o excluyentes. Shalom, Hashem no es un Dios que hace esto, sino que esto fue producto del pecado del Adán. Incluso las almas de Israel, de los grandes sabios, de los abot, de los patriarcas, de los abonim, de los constructores que son Abraham, Isaac y Jacob, en este caso Abraham, ¿dónde cayó? En la casa de idolatría de su padre. No solamente era idólatra, sino que hacía ídolos. Esto muestra cómo se esparcieron las almas en las clipot después del pecado de Adán. ¿Dónde nació Rabbi Akiva?
la primera vez que vino a este mundo, Shechem. Está dicho en la Kabbalah que Shechem era la primera encarnación de Rabbi Akiva. O sea, eso estamos hablando tiempísimos atrás. Pero luego de muchos años, Rabbi Akiva es esa encarnación que logra refinar esa alma. Disculpen un segundito. Se me apagó el ventilador, un segundito. Entonces, para que tengan claro, esas almas que cayeron después del pecado de Adán no son solamente las almas de los no judíos, o sea, todas las almas, inclusive grandes almas muy grandes, se regaron, se esparcieron en las clipot impuras. Pero luego, por el mérito de Abraham logra subir un nivel muy grande hasta tal punto que él escoge a Hashem y Hashem lo escoge a él como uno de los fundadores del pueblo judío. ¿Ven? Entonces, ahí hay un mérito. No fue porque Hashem quiso excluir a las naciones no judías. Dice aquí en el libro Anatomía, perdón, Kabbalah para las Naciones, en capítulo 3, donde habla de la naturaleza del alma. Como le dije, de aquí voy a tomar algunas apartes también para explicarlo en mi libro. Dice aquí, vamos a ver, para entender por qué Hashem entregó estos 7 preceptos llamados las leyes de los benignos a toda la humanidad, debemos explicar antes, aunque sea en forma breve, el funcionamiento del alma humana. El alma humana tiene 2 semblantes o aspectos, uno de carácter divino y otro de carácter físico animal o animal. En hebreo el Tania lo llama Nefesh Elokit o Nefesh Abemit. Después dice, todos los seres humanos poseen una chispa divina, pero la diferencia entre un ser humano y otro ser humano reside en la magnitud en que la chispa divina ha penetrado y juega un rol activo en la psique, vamos a llamarlo el consciente o incluso el subconsciente, el inconsciente, de cada persona. Aquí hay unas cosas tan grandes para responder muchas cosas que ustedes viven en el día a día con personas de pronto idólatras, cercanos, familiares, etcétera, que no les van a entender nada de lo que ustedes dicen, y que por mucho aquí se entiende por qué no hacemos proselitismo, porque este despertar, esta conciencia divina debe surgir en la persona, no afuera. Ya. Por eso dice aquí, la diferencia entre un ser humano y el otro reside en qué tan consciente es un ser humano de otro. Hay seres humanos que viven su vida felices, lo que llaman ellos disfrutar la vida con desenfreno, etcétera, porque dicen no hay nada más, la vida es una sola y hay que vivirla. Esa persona no es consciente de nada que se le parezca a lo divino, de nada que ni siquiera cree en Dios o algo así, o tenga un concepto de vida después de la muerte, porque o sea, esa persona no tiene ningún tipo de conciencia de la divinidad y por tal se comporta tal cual como un animal que lo único que busca es vivir su vida ya. Pero encontramos también no judíos que son conscientes de algo de divinidad, pero aún están vagando en las clipot. En eso caen las personas que están en las religiones, las personas que están en temas de brujería, las personas que están en temas de espiritismo, las personas que están en temas de todas estas cosas prohibidas, tarot, todas estas cosas prohibidas. Esa persona tiene una conciencia de espiritualidad, pero está buscando en el lado contrario de la Kedushá. Esa espiritualidad de estas personas es del lado de la Klipá, del lado de la Sitra Hará, pero hay una conciencia de lo divino, y eso les diferencia de aquel que ni siquiera cree en nada divino, ¿ya? Pero ahí encontramos personas que sí, que creen en Dios, que creen que Dios fue un hombre que murió, etcétera. Están equivocados, están en el lado de la clipa, pero tienen una conciencia de algo divino que aún no logran refinar. En el momento que lo refinen van a salir de esas mentiras. Pero están por lo menos teniendo conciencia de lo divino.
Y encontramos personas que son los Benit Noach, que tienen una conciencia mayor y dicen, esto es lo que Hashem quiere para mí, y esto es lo que yo quiero ser, y sobre esto quiero construirme. Esa persona ya tiene una conciencia mucho mayor de la divinidad, pero aún así tiene mucho que refinar. Entonces dice aquí, cuando esta chispa penetra completamente en la psique, en el consciente, se identifica como alma divina. Y así decimos que los judíos, según el Ajá, son los nacidos de madre judía, y los conversos, de acuerdo con la Torá, poseen un alma divina. Aquí dice el texto, ¿quiénes poseen alma divina? Los judíos, los que nacieron o los que se convirtieron. Los no judíos no poseen alma. No, papito, ¿qué les pasa? O sea, los judíos también tienen una chispa divina. Pero aquí estoy hablando de la diferencia de un alma de la otra. Y la diferencia radica en el pecado del Adán. Respecto a quien no pertenece al pueblo de Israel, la chispa divina no puede permear la conciencia y por consiguiente solamente sobrevuela en la psique sin penetrar tampoco el plano inconsciente. Entonces, continúa. Un justo gentil, el no judío, el nojida, es aquel que percibe la presencia de la chispa divina y es inspirado por ella a seguir el sendero que Hashem fijó para todos los pueblos según se encuentra delineado en la Torah. O sea, el Nahida tiene un estatus de conciencia de divinidad mucho más elevado que los demás no judíos que están perdidos todavía en las clipot. Pero, como dije, aún el Nahida está en una clipa que se llama clipa noga, que tiene algo de bien y que él está refinando. Entonces dice aquí, y esta luz que hay en la clipa noga es lo que le hace a él seguir la voluntad de Hashem. Entonces busca al rabino, enséñame rabino, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer esto, no lo puedo hacer, tengo este problema, ¿cómo lo hago? Ese no agida, ¿quién lo está jalando? Nadie. Ni siquiera los rabinos andamos por ahí en búsqueda de personas que vengan a estudiar noajismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que este es un proceso en el que la persona tiene que hacerse consciente y si no hay disposición interna, si no hay una conciencia de divinidad, yo no puedo hacer nada. Y por esa razón dejamos, porque Hashem bendito que dirige el mundo, va a hacer llegar a su momento a cada persona. Y por eso alguien me decía una vez en una clase, rabino, yo llegué muy tarde a esto, de la ley en Majida. Yo le dije, nunca llegó tarde, llegó en su momento, en el momento preciso. Entonces dice aquí, dice en el lenguaje de Hasidut, la chispa divina o alma de quien está integrado al judaísmo, ya sea por nacimiento o por conversión, es comparado a una luz interior, Or Penimi. Esto significa que es algo vivenciado en forma directa que pasa a formar parte de su estructura psicológica. La chispa divina del no judío, del justo gentil, es descrita como una luz abarcadora que se llama Or Makif Karob, luz abarcadora cercana. Una luz abarcadora cercana. Escuchen esto, y esto nos va a ayudar a entender. Estamos entendiendo desde afuera hacia adentro, pero también esto les debe llevar a un cuestionamiento personal de lo que están haciendo, incluso que a veces es una buena intención de abrirle los ojos a otras personas, pero se está incurriendo a veces en un error. Entonces, dice aquí, la chispa divina del justo gentil, o sea, estamos hablando del noajida. ¿Quiénes son noajidas? Todas las naciones son noajidas. Pero ¿por qué no cumplen el noajismo? Porque hay religiones, porque ellos no han identificado su identidad, la identidad que Hashem les dio. Pero por eso tenemos que hablar de alguien que acepta las leyes noajidas y de un justo gentil, porque lastimosamente no todos los gentiles entran en esta categoría de ser un justo de las naciones, porque no han dejado idolatría y otras cosas. Entonces dice aquí, la chispa divina del no judío, que es considerado un justo gentil, no, me salto un pedazo. Dice que en el judío hay un Or Penimi, una luz interna, porque esa es un alma divina que precisamente la hace consciente todo momento de la divinidad de Hashem. Ahora vamos a hablar del no judío justo. Y después hablamos del no judío que es idólatra, que está alejado completamente. Dice, el justo gentil tiene esa chispa divina, esa alma de él, es definida como Or Makif Karob, es decir, un alma divina que le abarca, es decir, no está interna
Ahora, tómese este concepto de interno no literal. No estamos hablando que el no judío tenga el alma afuera de su cuerpo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no es consciente de la divinidad. El judío, cuando hablamos de Orpen y luz interna, es que él es consciente de su divinidad. Incluso está alejado de las misbot, él puede retornar fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene una luz interna de su alma divina. En el caso del justo gentil, esa vitalidad se define como un Or Makif Karov, o una luz que le abarca y que está cercana a él, que lo rodea, pero que está cercana. Y por eso hace que tu conciencia de la divinidad, que también la experimenta, se manifiesta de una forma indirecta, dice aquí. La chispa divina del no judío, que no es considerado justo gentil, es decir, aquel que ni siquiera es no ajida, que está perdido en la idolatría, etc. O sea, que él no acepta conscientemente sobre sí las 7 leyes, es semejante a algo que se llama Or Makif Rajot, una luz abarcadora que le da vida, porque si es alguien que tiene vida, porque Hashem le dio un alma, obviamente. Pero esa conciencia está lejana de él, y esa luz que le abarca está lejana, está de manera lejana. ¿Qué significa que esté lejano? No, pues lo que estoy diciendo. O sea, no es consciente de la divinidad, o por lo menos es consciente en lados contrarios a la santidad. Y como esto pasa así, este Or Makif Karot, Rajok, no desempeña en este caso ningún rol consciente de la experiencia de esa persona en la experiencia de esa persona como ser humano. Y hay otro dato interesante aquí al final, en el último párrafo de esta página, dice, incluso en este tercer caso de una persona que no es consciente, esta es una persona que está todavía divagando en la Sitra Jara, una persona que no acepta las 7 leyes no ajidas, incluso en este caso, dice, en este tercer caso, debido al refinamiento del carácter que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida y de los encuentros dirigidos divinamente, donde los judíos introducen la belleza de la Torá, a quienes no lo son, la chispa divina distante, o Makif Rajov, puede expandirse y acercarse cada vez más hasta que la persona desea convertirse al judaísmo, y esto es tomar para sí el pacto de la Torá, para resumir esa última parte. Es algo interesante. ¿Qué hace? Y pregúnteselo ustedes en su proceso personal. ¿Qué hace que la persona que está perdida en idolatría, que no es consciente de la divinidad, que no es consciente de la voluntad que Hashem tiene para él, en qué momento empieza a preguntarse por la divinidad? Dice, aquí lo dice el libro, y esto está basado obviamente en la Kabbalah, debido al refinamiento que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida. O sea, los sufrimientos, enfermedades, tribulaciones, porque no solamente son enfermedades, sino preocupaciones de cualquier índole, etcétera, sufrimientos, es lo que va a despertar. ¿Y esto quién lo dirige? Hashem. Hashem dirige esto. Hashem maneja esto, y la persona experimenta, estas personas que no son conscientes del monoteísmo, vamos a decirlo así, de las 7 leyes divinas para los no judíos. Su refinamiento empieza con las pruebas y con las tribulaciones de la vida. Ojo, no estoy diciendo que después no vengan pruebas también. Eso es parte del proceso de refinamiento también. Pero las personas que están más alejadas, que a veces que ni creen en Dios, lastimosamente, después de una desgracia es que empiezan a preguntarse cosas sobre sí mismos, o sobre si hay algo más allá después de la muerte. Incluso puede llegar a pensar de que hay vida extraterrestre y de que fuimos creados por los extraterrestres. Eso es completamente erróneo. Pero esa persona, por lo menos ahora ya se está preguntando algo que antes no se preguntaba. Y en ese momento se empieza a ser, aunque sea mínimamente, consciente de la divinidad de Hashem. Y en la medida que se esfuerce, y en la medida que estudie, en la medida que busque corregirse, esa conciencia va a ser mayor cada vez más, hasta que entonces un justo, una ajida, un hasid, un modaolam, un justo de las naciones, un piadoso de las naciones. Y más aún dice aquí, y si sigue avanzando y si sigue creciendo y refinándose a sí mismo,
Va a querer más. Y dice aquí, ahora va a querer ser parte del pueblo de Israel. Ojo, no estamos diciendo que todos los días tengan que convertirse. ¿De qué dice aquí? En el momento que está completamente refinado, en el momento que él ya es consciente, que en el momento que él ha introducido dentro de sí más conciencia de la voluntad divina sobre, que Hashem tiene sobre él, va a llegar a un punto en que quiere más, pero no lo quiere. Y si le preguntas por qué, no va a decir, no, porque quiero ponerme tal y porque quiero ponerme sombrero o tal cosa, cosas así. No todos los judíos utilizamos sombrero. Entonces, si es por eso, todavía no hay un refinamiento ahí que hacer. ¿Ya? Es una pregunta que hace el Beidín cuando la persona se acerca a convertirse. ¿Por qué quiere ser judío? Hágansela solamente por el ejercicio. Y cualquier respuesta emocional no es válida. Porque es que lo siento en mi corazón, es que siento que soy parte de Israel. Yo amo por Israel. Yo le digo a la gente cuando me dice eso, pero es que eso es lo que tienes que hacer como una ajida. Apegarte al pueblo de Israel, creer en Dios, amar a Israel. No tienes que ser judío para hacer eso. Es lo que tienes que hacer como no judío. Entonces aquí habla cada vez más esta conciencia de la divinidad que estaba lejana y se acerca hasta tal punto que la persona desea convertirse al judaísmo, y como dije, esto no es obligación porque es un tema que la persona tiene que hacerlo con mucha conciencia y seriedad. No es un juego convertirse al judaísmo. Por esa razón implica un refinamiento. Y lastimosamente cuando esta persona se engaña a sí misma, porque puede engañar a Beidín y decirle, sí, yo quiero ser judío, y puede que en verdad la persona lo desee en el momento, pero cuando empieza a vivir la vida judía y ve cosas que no le gustan, deja todo. Pues ahí la pregunta es, ¿eso era lo que tú querías? ¿De verdad esto era lo que tú querías? Ahora puede serse, ahora se convierte en un problema para Israel. Israel no habla del Estado, habla del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este converso era un no judío, no estaba obligado a estos preceptos, pero ahora se convirtió y ahora está pecando. Ahora se convierte en un judío renegado que retrasa la venida del Mashiach y trae problemas. Es peor. Por eso, a pesar de que está dicho que en algún momento todos los no judíos aceptarán la Torá, no significa que tienen que salir corriendo enseguida a convertirse. Significa que tienen que preocuparse por el refinamiento de carácter personal, refinamiento de las emociones. Y eso es precisamente lo que yo traigo de la Sefirá de Omer, el refinamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo empiezo? Le dije, conocerse a sí mismo. Empiecen a preguntarse, a dedicarle tiempo a los defectos que conocen que tienen. Y para esto también hay que ser sabio. Hay gente que le dedica tiempo a analizarse y termina creyéndose indigno de servirle a Hashem. O termina sintiéndose que ya no tiene ninguna manera de arreglar las cosas si hizo algún pecado. Ya lo hecho está. O sea, ya. Ahora, ¿quién repone esto? Tienes que levantarte, hacerte shuvá, pero si tú te hundes a ti mismo pensando que eres lo peor, o por qué yo, por qué a mí, solamente estás causando que el Sitra Hará, el Yetzer Hará, te hunda más todavía, te aleje de Hashem. Pero si tú analizas tus cualidades, tus problemas con amor, por eso habla de quererse a sí mismo. Quererse a sí mismo implica, uno sí se quiere a uno mismo, uno dice, no, la verdad yo tengo este problema, pero uno como que lo pasa por alto, pero al otro no se lo pasa por alto. Entonces, quererse a sí mismo no es pasarse por alto los defectos, sino todo lo contrario, verlos y dedicarse a trabajar en ellos. Y eso es refinarse. Y incluso pedirle ayuda a veces a la esposa o a los hijos. Ser humilde. Tengo este problema, ayúdenme. Entonces, ese es parte del proceso. Incluso a veces si la persona se guarda mucho todos esos problemas, también lo que causa es otro problema que aleja a la persona, es la depresión, la tristeza. Entonces, cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, no significa que debamos a ser malvados con nosotros mismos. De hecho, está prohibido eso. O sea, si vas a dedicarte a analizarte, a ver tus cualidades, a ver tus defectos y a ver también, porque también hay que reconocer
los talentos y las cosas buenas que tenemos, entonces hazlo con sabiduría. No puedes ser muy duro. Si eres muy duro, vas a conseguir lo contrario, alejarte de Hashem, vas a pensar que eres discúlpenme, una basura que no tiene manera de acercarse a Hashem. Y esto es obra de la clipa. Pero si la persona dice, bueno, soy bueno para esto, tengo estos problemas, en verdad, en este problema necesito ayuda, necesito un psicólogo, porque también a veces se necesita, la gente tiene el pensamiento erróneo, algunos, de que buscar un psicólogo es cuando uno está loco, y no es así. De hecho, se lo voy a escribir en el libro también, de cómo Hashem nos reveló las ciencias, ¿ya? Las ciencias de las naciones, que se llaman las naciones porque, bueno, fue algo que reveló a nivel mundial, que se dio una apertura del conocimiento divino, y entonces se dio un desarrollo intelectual en este plano inferior. La ciencia viene de Hashem. La gente que no entiende esto piensa que ciencia y Torah no van, pero está dicho, en un libro que se llama Reshit Hodma, está dicho que al final de los tiempos se va a unificar la ciencia, aquí la que conocemos como ciencia, con la Torah, porque vienen de la misma raíz. Entonces la ciencia, lastimosamente, el ser humano ha utilizado para hacer cosas malas, para bombas, cosas así, virus, si es que los crean, hay armas biológicas, no estoy diciendo que este lo sea, eso, hay muchas cosas que le dicen, pero ¿quién soy yo para decirlo, para asegurarlo? Pero sí, lastimosamente, ese conocimiento que viene de los planos superiores se considera un conocimiento caído, es decir, caído en el sentido de que es inferior al conocimiento de la Torah, aunque parezca lo contrario, aunque las ciencias atómicas parezcan más difíciles, es todo lo contrario, la Torah es más difícil, mucho más difícil. Pero este conocimiento de las naciones, que se llama inferior o caído en el sentido de que hay un conocimiento superior, es producido, digamos, su fuente es divina. Hashem lo creó. Hashem le dio la oportunidad al ser humano también de conocer y curar enfermedades. Sabemos por lo que enseñamos en Purim, cuando Hashem manda un problema, es porque ya antes de eso mandó la cura, o sea, la solución al problema. Entonces, las ciencias son herramientas. De hecho, los Rebeín, yo leí una carta del Rebe de una mujer que no podía tener hijos y le escribió al Rebe pidiéndole una verajá, y el Rebe le dio la verajá y todo, pero le dijo, pero también es bueno que vaya al médico, se haga exámenes especialistas en fertilidad y que siga ese tratamiento y esto, o sea, el Rebe la mandó al médico. ¿Por qué? Porque sí, el conocimiento que tienen los médicos, los psicólogos y todos estos científicos son conocimientos que Hashem les dio. El problema de algunos de ellos es que ellos se creen que el conocimiento es de ellos y no creen en Dios. Ese es el problema de ellos, pero no es problema de la ciencia. Entonces, hay veces en que uno tiene que reconocer que uno no puede corregir esa cualidad y tiene que ir a buscar ayuda. Y muchas veces esa ayuda es profesional. Se necesita ayuda profesional. Y me refiero, yo lo he hecho. Hay personas en las que he tratado de ayudarle y le ayudé hasta cierto punto, pero en un punto les dije, tienes que ir a un especialista, o sea, tu problema es pero yo te dará las herramientas adecuadas para trabajar en ese problema. Entonces, el refinamiento de las cualidades es también reconocer que hay herramientas que Hashem reveló a través de la ciencia de las naciones para uno ayudarse, ¿ya? Entonces, incluso a veces eso, en mi opinión, es más importante que ponerse a contar día a día un número que de pronto no tiene ninguna trascendencia. La trascendencia se la ponen ustedes cuando miran la dimensión de todo esto. Cuando el Mahida entiende que no es enumerar un número para parecerme a judío, aunque yo no quiero ser judío. No es eso. Es cómo puedo refinarme. Y ese proceso, como dije, hay que ser, no podemos ser malvados en nuestra propia estimación, y sino reconocer las cosas que tenemos mal y tratar de buscar ayuda, pedir ayuda a la esposa, que sea, pero hacerlo. Y el rabino, cuando un rabino cercano, cuando es tu rabino de cabecera, te ayuda también a ver esos problemas. Otra cosa es reconocer el potencial que tenemos, las cosas buenas que tenemos. Todos tenemos cosas muy buenas.
pero a veces no nos damos cuenta. Otras veces sí, algunas veces son evidentes ciertos potenciales, otros no. Pero el Rebbe enseña algo muy interesante, me gusta esas palabras, dice, la verdadera humildad está en reconocer los talentos que tengo, pero sabiendo que son gracias a Hashem. O sea, no son míos, Hashem me los dio, me los regaló, me los dio para trabajar en algo. Entonces la humildad no está en desconocer para qué eres bueno. Ser humilde no es creerte inferior. Ser humilde no es creerte lo peor. Eso es una humildad basada en la Sitra Achra, en lo opuesto a la santidad. Porque eso es lo que quiere Yetzer Hara, que te creas menos y que no puedes acercarte a Hashem. Pero la verdadera humildad es decir, soy bueno para esto, pero esto gracias a Hashem. ¿Ya? No es gracias a mí, ¿quién soy yo? Entonces, empezar en ese proceso de conocerse a sí mismo también y de las luchas internas que tenemos con verdadera cordura. No se engañen, muchachos. El que más se hace daño a uno mismo es uno mismo cuando uno pasa por alto o no quiere reconocer un problema que tiene. Se está haciendo un daño, se está engañando. Por eso el refinamiento empieza por allí. ¿Y qué les ayuda? Pues precisamente algunos libros. Ojalá que también cuando publique yo también les ayude un poco. Y también hay otro libro que si bien también está muy enfocado al tema judío, este libro lo paso recomendando, Hacia una vida plena de sentido. También una guía para toda la vida, o sea, me refiero que también te habla del matrimonio, cuál es el verdadero propósito de casarnos, la intimidad, te habla sobre la intimidad, sobre qué es un alma, por qué esa lucha interna que tenemos. Entonces, este libro también te puede ayudar, pero pregunten, no existe ser autodidacta en estas cosas. Uno tiene que estudiar, pero también tiene que ser cuidadoso de no convertir en verdad algo que tal vez comprendió mal. Debe preguntar, si hay algo que genera duda, debe preguntar. Entonces, básicamente, lo que quería decirles hoy, ahorita vamos a un espacio para preguntas. Solamente mencioné algunas cosas de las que quiero meter en mi libro, pero lo importante de la Sefirá Omer es el refinamiento. Ahora, yo no solamente les digo eso, porque esa conclusión de pronto ya la habían sacado. Ahora es cómo logro o cómo empiezo, vamos a hablar, ese refinamiento. Ya dije, enfocándote en ti, escuchando lo que te dicen. Incluso aquel que te insulta, dice el Baal Shem Tov, muchas veces enviado de Hashem para decirte las cosas que necesita decir. Entonces, ser cuidadoso en cada cosa que te dicen. Segundo, empezar a todo lo que estudio analizándome a mí mismo. Tercero, pues también debo hacerme un rabino que me oriente, ser sincero con él. Es decir, tengo este problema. La gente generalmente, como digo, cuando se me acercan es contando problemas de otros, llámense pareja, hijos, lo que sea, pero no se dan cuenta del problema interno que tienen. Y cuando uno se los dice, a veces no lo quieren aceptar. Y eso es normal. La primera parte es el rechazo, pero como dije, no nos engañemos. Empecemos a trabajar en nosotros. Y otra cosa, no tenemos por qué andar buscando abrir los ojos a nadie porque esa persona tiene que hacer un trabajo personal primeramente. Es diferente cuando a mí se me acercan no judíos a preguntarme cosas y uno ve que no es por curiosidad, sino que la persona en verdad tiene preguntas y quiere preguntas para su vida. Entonces uno le va orientando, le va diciendo, mira, léete este libro, léete este otro. Ya en cierto momento ya uno se siente de pronto estudiar un poquito con esa persona. Pero nosotros no andamos en esa filosofía de querer abrirle los ojos a los que están equivocados. Excepto en el caso de nosotros, hacerlo con el judío, porque el judío sí tenemos la obligación, la misbah, de ayudarlo para retornar los misbot. Ahora, con el no judío, no hay esa obligación porque precisamente todo radica en el refinamiento personal que él vaya teniendo, pero como dicen los sabios, en el final, en la revelación divina, todas las naciones aceptarán la Torá. ¿Qué significa eso? Pues que la clipa, la cáscara del mundo, eso que nos impide ver la divinidad o sentir que soy noajida o sentir que tengo unas leyes que Hashem me dio para mí, eso va a ser retirado del mundo. El mal del mundo va a ser retirado, por lo tanto, es como si todo fuera ahora revelado cristalinamente en los ojos de la persona, y a eso se refiere que todas las naciones aceptarán la Torá.
¿Por qué? Porque mientras no se retire el mal del mundo, no pueden aceptarla, excepto que hagan un refinamiento como lo estamos haciendo. En el Noahida ya aceptó la Torah. En el momento que dijo, soy Noahida y esto es lo que Hashem quiere para mí, está aceptando la Torah. Y eso se logró con un refinamiento personal en el cual sigue. Pero si sigue avanzando, va a llegar a un punto en que va a querer convertirse y en ese momento el proceso va a ser otro y en ese momento los encargados van a ser otros rabinos que se encargan con el tema de hacer los batei dinim, las conversiones, etc. Espero les ayude mucho para reflexionar lo que estamos hablando, que nos ayude mucho a crecer y escucho si tienen alguna pregunta. ¿Tienen la palabra? No, yo no tengo ninguna pregunta. ¿Nadie más? Gracias, Rabino. Pues para mí esto es fortaleza. Ya comencé en el camino acercándome a la Torah de diferentes maneras, quizás no de la manera apropiada, pero gracias por dedicar tiempo a nosotros y yo sé que la idea es ser cada día mejores personas. Así es. Eso he dicho desde el principio, quiero refinar mi ser, mi carácter. Y bueno, con la ayuda de los rabinos, los libros, los sabios, yo sé que cada día vamos a avanzar más. Desde la Hashem que así sea así. Bueno, pues, si no hay preguntas. Rabino, sí. Quería consultarle, ¿no? De repente algunos tips prácticos para la vida diaria en esto que es el refinamiento de carácter, ¿no? Sí. Hola. Se cayó. Sí, Rap, o sea, ¿qué cosas nos podría recomendar, no? Cuestionarnos antes de hacer algo, o no lo sé. Yo creo que ya hice las recomendaciones. O sea, para empezar, empezar a leer estos libros, como te dije, el de Así de Vida Plena Sentido, te ayuda a entender ciertas etapas de la vida y vas a entender incluso por qué en ciertos momentos actuaste así, cuando se habla, por ejemplo, de la juventud, de la adolescencia, etcétera. Pero también te prepara para etapas que vienen adelante, el matrimonio, los hijos, etcétera, la educación de los hijos. Entonces te da tips. No es, como te dije, no es un libro que está escrito especialmente para una persona específica, pero se puede sacar una enseñanza muy grande de ahí. Lo importante es que la persona cuando estudie trate de precisamente enfocarse en conocerse a uno mismo en lo que va haciendo, en lo que va trabajando, para ir creciendo, para ir rectificándose, para ir mejorando, para ser cada día mejor delante de Hashem. De cada estudio que hagas, eso. Y en caso del Noahida, pues comprenderse más también así. Para eso también recomiendo el libro Kabbalah para las Naciones, conocerse un poco también desde la parte del alma, decir qué pasa con ciertas emociones, porque a veces nos doblegan, etcétera. Ese libro también trae cosas buenas. Y sobre todo hacerse un rabino, o sea, hacerse un rabino que te va, es como cuando tú tienes un médico de cabecera. El médico de cabecera significa que es ese médico que ya tiene un historial médico de años, que ya conoce más o menos tu cuerpo, conoce qué problemas tienes, qué problemas no tienes, qué medicamentos has utilizado, etcétera. Ese te conoce mejor y es el que te puede ayudar. Lo mismo pasa con el rabino. Cuando la Torah, cuando el Pirkei Avot dice hazte un rabino, no es un rabino de internet, o sea, es un rabino cercano. Ahora, el internet ayuda a ser cercano, pero no es porque entra un shiur de Torah, ya ese es mi rabino. No, el rabino es aquel al que tú vas exponiéndole tus problemas personales, precisamente. Y ese rabino te va a dar consejos de eso, basándote en lo que eres tú, en tus cualidades. Ya, entonces eso es importante también. Y otro consejo, yo pienso también, personalmente les digo, lastimosamente no hay mucha literatura Noahida, lastimosamente, por eso quiero poner mi granito de arena en algunas cosas allí, pero también pienso que los libros de Torah que son escritos para judíos pueden ser buenos si sabes sacar la enseñanza de allí, para ti, para una persona no judía, pero en realidad muchas de las cosas que están traídas ahí en esos libros no aplican al Noahida, ya no aplican. Por ejemplo, el Tanya
La primera parte del Tania la puedes estudiar si quieres, pero eso no tiene aplicación para el no judío. ¿Ya? En la otra parte, el portal de la unicidad, sí tiene aplicación para el mejoramiento del no judío. Entonces, ves, si tú no tienes un médico que te ayude a decir, bueno, este libro sí, este no, o incluso léete este libro, pero pregúntame las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos no judíos lastimosamente están siendo autodidactas y compran libros que en verdad no están diseñados, y no digo que no tengan la capacidad de comprenderlo, son muy inteligentes, pero en verdad no te ayuda a conocerte. ¿Por qué? Porque están diseñados para el judío. Entonces, esos son como consejos que yo doy. Y sobre todo, como te digo, enfocarse en uno. Enfocarse en uno. Cuando vas a hacer algo, o te enojó algo, o te pasó algo, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Ya? Y sobre eso empieza a estudiar, a tratar de conocer por qué surge eso, o preguntarle a tu médico, como digo, a tu rabino. Esa es la manera, no hay otra. O sea, son varios tips para comenzar. Pero el primer punto es en hacerse consciente de que tenemos defectos, de que tenemos cosas que refinar, y no necesariamente engañarnos mirando los defectos en el otro. ¿Ya? Gracias, Rabino, muy amable. Sí. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar aquí si no hay más preguntas. Rabí, Dime, Luis. a ver, ¿existe algún tipo de mapa? Ya usted ha indicado más o menos ciertos puntos de partida en base a que cada alma es distinta la una de la otra, pero ¿existe algún tipo de guía que a uno le ayude a establecer, por decirlo así, un camino para el autoconocimiento? O sea, para irse trabajando, porque yo puedo ser de repente consciente de muchos de mis defectos, pero sé que hay muchos otros soslayados en estos que puedo ver y que a la larga, con el pasar del tiempo, de la vida, de las experiencias, es que voy apenas identificando. ¿Puedo yo, en cierta forma, prevenirlos antes de pasar por estos problemas, producto de esos defectos, en trabajarlos con tiempo, o sea, habiéndolos identificado previamente? Que exista de por sí algo, una guía que a uno le ayude a visualizar esto con más facilidad antes de afrontarlo. Bueno, mira, sí la hay, obviamente, haciendo de un manual. El problema que le estoy diciendo es que se necesita conocimiento y orientación para sacar ese mensaje. Es decir, yo sé que me parece muy buena la pregunta y es la preocupación de varios. Ya me ha hecho la misma pregunta de cómo, bueno, ¿existe algo que me ayude? Yo creo que ustedes quisieran escuchar la verdad, que yo les diga, mira, este libro te ayuda, cómprenlo. Pero en verdad no es así. No existe el libro perfecto es la Torá. No hay un libro que venga diseñado para mí, como digo. Los libros de Torá están diseñados para cada persona y cada persona extrae de ahí lo que necesita para sí mismo si lo sabe extraer. No sé, como digo, a eso me refería con que uno mismo debe escribir ese libro. Está bien, como dices tú, tienes las vivencias, tienes las cosas, pero ahora uno agida ya no está en cierta forma en la oscuridad y preocupado por cosas que tal vez antes le dañaban muchísimo su paz y todo, pero ahora está más cerca de Hashem, entonces tiene que empezar a construir de ahí. ¿Qué libro hay? Pues mira, libros de Parashot te pueden servir mucho para entender, que tengan enseñanzas para la vida. Eso te ayuda a reflexionar. Como dije, el libro de Así la vida plena de sentido también te ayuda a reflexionar de ciertas etapas y luchas internas de uno también. Pero como te dije, el que va a traer esa enseñanza eres tú. No hay, yo te podría decir, el libro perfecto, el manual que nos dio Hashem es la Torá. Hashem nos mandó a este mundo con dificultades que tiene este mundo, pero nos entregó la Torá. La Torá es ese manual que te permite a ti vivir y saber sobrellevar las cosas y cometer menos errores. Pero si vas a la Torá, tú vas a encontrar ahí la historia de Abraham, la historia de Adán cuando pecó, la historia de Jacob y todo, y muy, muy linda la historia, pero si no sabes sacar la enseñanza de ahí, no sirve. Ya no te sirve eso que está ahí. ¿Por qué? Porque se necesita sacar una enseñanza. Ahora, mi mejor recomendación también es a veces en ese aspecto, como digo, cuando una persona está luchando con algo muy fuerte, acercarse a un psicólogo. Mira, te voy a comentar una anécdota. Hay una pareja que tenía muchos problemas, ¿ya?
y en verdad problemas bastante fuertes y todo. Y después de estar estudiando, conociendo un poco el caso, mirándolo a fondo, un día le dije a una persona de esa pareja, le dije, mira, me parece, le dije yo, me parece que tienes autismo. Le dije a él, tienes un autismo leve. Me dice, no, pero ¿cómo así? Yo conozco el autismo, yo me siento bien, yo no puedo ser. Y yo le dije, en verdad hay autismo muy leve, le dije, muy, muy leve, y la persona es normal. Sin embargo, yo no soy psicólogo, le dije a esa persona, te recomiendo que vayas de un psicólogo y que te hagan los exámenes apropiados para que determinen si sí o si no. Y puedo estar equivocando. Y yo le dije, y eso, parte de lo que se queja tu pareja es por ese problema del autismo, porque a ti te dice, te dificulta esto y esto y esto. Entonces resulta que la persona, bueno, me hizo caso, fue al psicólogo, tuvo varias semanas evaluándose con el psicólogo y le dijeron que sí, que tenía autismo, Asperger, ya, pero era muy leve, porque hay un autismo más fuerte que es donde los niños son prácticamente retraídos de la realidad. ¿Ya? Pero esta persona tenía autismo y eso causaba los problemas con la pareja. Entonces es lo que te digo, o sea, es tratar de tener una orientación que te diga, ¿sabes qué? Que te vaya conociendo y te diga, mira, este libro te ayuda en esta parte es muy importante por esto y esto, o por ejemplo te diga, ¿sabes qué? Mira, necesitas ayuda así, así, ya ves de un profesional en esto. Entonces son cosas que no hay como un manual exacto que yo te pudiera decir, sino que se necesita un rabino y se necesita empezar a conocerse uno mismo. ¿Me pueden permitir la palabra? Sí, sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Escuchando las palabras del rabino y de la pregunta que hace el Señor, le tomo la palabra del rabino, y es que cada uno es independiente y tiene un proceso de vida diferente a los demás, con situaciones diferentes. Creo que hay unos primeros pasos elementales, es tener un diario, que la persona tenga un diario donde escriba qué cosas observa en sí mismo, que son fortalezas y cuáles son sus debilidades, y pensar y preguntarse por qué actúa así frente a ciertas situaciones. Tener un cuaderno, un diario donde uno escriba, que sea muy personal, le ayuda a, ¿cómo es que se llama?, a focalizarse en los aspectos importantes. Porque muchas veces nosotros los seres humanos tenemos muchos diálogos internos que son influenciados por los demás o por los problemas, y a veces nos desenfocamos. Y de aquí el punto de escribir y sentarse un momento con uno y hacer análisis de uno es volver a como a enfocar ese lente. Algo muy importante que decía Rabino es leer. Lea libros. Estudiar, no leer. A leer y estudiar, exacto. Leer y estudiar libros de Torah, que son muy importantes, de los sabios, enseñanzas de los sabios, porque estas lecturas nos van a llevar a tener una mirada diferente de lo que se está viviendo uno. Hay un problema, y es que el ser humano se centra mucho en un punto, y al centrarse se desenfoca del contexto y puede pasar de que se vuelva pesimista. Entonces, el estudiar Torah y leer libros de los sabios que aconsejan, eso ayuda a desenfocarse un poco de uno y a tener una visión más amplia. Hay tips, uno puede llegar a conocerse a sí mismo si uno se lo dispone. Gracias, Rarín. Sí, sí, así es. Es bueno, de hecho yo lo hago también, es bueno anotar en una agenda, no necesariamente verlo como un diario donde tú escribes día a día tu historia, o sea, pues a mí, por ejemplo, no me tomo ese tiempo de escribir el día a día, o sea, es decir, lo que me pasó en el día o no me pasó, pero sí anoto los puntos clave, anoto ciertas cosas mías para mejorar, ciertas cosas buenas también. Entonces, sí, lo que dice mi esposa es, bueno, en el aspecto de tener de que escribir genera una mayor conciencia de uno mismo, yo creo que también sí es un muy buen ejercicio para empezar a trabajar. Hola, Cabo, ¿verdad?
Bien, bueno chicos, vamos a dejar hasta ahí entonces. Les deseo una excelente semana. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa me pueden escribir, en la medida de mi tiempo les voy respondiendo. Y les deseo todo lo mejor. Un saludo para todos. Gracias, Rabino, muy amable. Bueno pues, chao, chao. Gracias, Rap. Adiós. Hasta luego.